Dios les bendiga. Amén. Todos estamos contentos en esta linda mañana que Dios nos ha regalado una vez más. Amén. Amén. Estamos contentos y gozosos de estar en la casa del Señor otra vez más, que Él nos ha permitido estar para poder cantar y bendecir su dulce nombre. Amén. Amén. Y pues hoy bendigo la vida del hermano pastor, y quizás a veces hay momentos que la enfermedad ataca, pero le damos gracias a Dios mientras que nos tenga en vida, porque Él es un Dios todopoderoso y Él calma las tormentas a su tiempo. Amén. Dios bendiga a todos ustedes que están presentes en esta noche, a la hermana Katie, que Dios le bendiga, también a la hermana Paulita y pues también la vida de mi papá. Amén. Y pues hoy vamos a empezar a cantar un himno que es el número 46. Hermanos, amén, que Dios los bendiga. Continuamos con una oración. La hermana Elena que nos dirige en oración para pedirle a Dios darle gracias a Dios también sobre las bendiciones que Él nos ha dado. Amén. Que el Señor los bendiga en esta hora de la mañana, hermanos. Vamos a orar. Señor, en esta hora venimos delante de su divina presencia. Primeramente, Señor, para agradecerle un día más de vida que nos ha regalado y la oportunidad, Señor, que nos ha dado de poder reunirnos aquí en su casa de oración para darle, Señor, la honra y la gloria, porque solo usted se lo merece, Espíritu Santo. Bendiga, Señor, a todos y cada uno por nombre de los que estamos presentes, Señor, y por los que aún vienen en camino, apresure sus pasos para que juntos podamos darle la honra y la gloria. Por aquellos que no van a poder venir, Señor, bendígalos, usted sabe y conoce la situación de cada persona. Bendiga, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que está pasando por un momento de enfermedad, Señor. Quita toda alergia, toda tos, toda gripe, toda enfermedad, Señor, que esté azotando sus vidas. Sea usted, Señor, el doctor de doctores y médicos por excelencia, Señor. Denos, Señor, la libertad y la sanidad para poder alabar su santo nombre, Señor amado. Bendiga la vida de mi hermano pastor, Señor. Sígalo usando, Señor, de una manera grande y especial. Señor, limpia, Señor, su cuerpo, Padre, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, Señor. Sea usted el que lo limpie y lo quite de toda enfermedad. La vida de mi hermana Paulita, Señor, usted más que nadie sabe, Señor, que es una hija suya que busca de su presencia y que adora su nombre, Señor. Quita todo dolor, todo malestar que ella sienta en este momento, Señor amado, por la vida de mi hermano Fidel, la vida, Señor, de mi hermana Amparo, Señor, fortalezca esa vida, Padre. La vida de mi hermana Katie, Señor, úsala, Señor, cada día, Padre, en su obra, que ella pueda seguir, Señor, apoyando esta obra de la manera en la que lo hace. Bendiga la vida de mi hermano Carlos, Señor, ayúdalo, Señor amado. Y nosotros, Señor, no somos perfectos, pero todo lo hacemos para honra y gloria suya, Espíritu Santo. Ayúdenos, Señor, bendiga este servicio, Padre, desde su inicio hasta su final, y que todo lo que hagamos llegue como una ofrenda de gratitud hacia su divina presencia. Gracias le damos, Espíritu Santo, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, le damos
Bien, hermanos, pues continuamos con la bienvenida y los anuncios. Pues damos la bienvenida a los que estamos, ¿verdad? Porque visitantes no tenemos. Dios bendiga a la hermana y al hermano que está ahí, no sé su nombre, pero Dios les bendiga, amén. Amén. Y pues los anuncios, con los anuncios los dejo al hermano pastor. Son hermosos los servicios regulares que tenemos, ustedes saben las horas, y pues les esperamos el miércoles, es un día que vamos entonces a la oración. El Señor nos ha bendecido muchas de las peticiones que le hemos pedido, Él nos las ha contestado. Y hermanos, es muy importante venir, ¿verdad? Y orar al Señor y alabar entre semana, que es el miércoles a las 7. Hoy en la noche, hermanos, no vamos a tener servicio. Hay muchos hermanos que andan enfermos y yo también, mi hija Katie, y vamos a agarrar descanso por esta tarde, ¿ok? Dios les bendiga, hermanos. Amén. El miércoles va a haber repartición de alimentos aquí en la iglesia de 9 a 11. Pues bien, hermano, estos han sido los anuncios que el hermano nos ha hecho. Pues continuamos con un himno, el himno número 206. Dice: ven amigo a Jesús. Puedes tomar asiento, hermanos, que el Señor los bendiga, amén. Amén. Hoy le vamos a pedir para que abran sus Biblias. Tenemos una cita aquí para poder leerlo, amén. Amén. El pasaje de la Biblia es Tito, capítulo 3, versículo 44. Estoy viendo, hermanos, que el Tito no tiene el versículo 44, no sé si el hermano se confundió. 4 a 7. Del 4 al 7. O del 4 al 7. Ok. Tito capítulo 3, su versículo 4 al 7.
lo leemos siempre bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Podemos orar un momento, hermanos, y pues en esta linda mañana yo quisiera orar por la vida del hermano pastor, por su familia. Espero que todos también siempre estamos orando sobre cada uno, y pues hoy el hermano, pues esperamos que él sea, pues que Dios ponga su mano encima de él, pues para que él pueda pronto dirigirnos en el servicio, ¿no? Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos gracias, Jesús, en esta linda mañana que tú nos has permitido de estar en este hermoso lugar, Padre, para poder adorarte, servirte, cantarte, Señor, porque solo tú te lo mereces, Señor, a nadie más, Padre. Solo tú nos has dado vida, nos has dado los alimentos, las bendiciones que tú nos has proveído en esta semana, Señor. Te damos gracias, Jesús, porque tú, Señor, has contestado mis oraciones, Señor. Gracias te doy a ti, Padre, porque tú no me has abandonado, Jesús. Tú nunca nos abandonarás. Tú siempre estarás con nosotros cada día hasta el fin del mundo, dice tu palabra, Señor. Hoy te pido, Señor, que bendigas la vida del hermano pastor, Señor, para que tú, Señor, seas quien le cure, Señor, de esa enfermedad, Padre, esas alergias, Jesús, para que él pronto nos pueda, Señor, bendecir y dirigirnos en este servicio, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder dirigir este santo servicio juntamente con la hermana Elena, Señor, y pues no tenemos experiencia, pero lo hacemos para la honra y gloria a ti, Jesús. Bendice la vida de todos los hermanos que están presentes y los que no están, Señor, pues tú conoces cuáles son las necesidades o enfermedades, Señor. Tú sabrás, Señor Jesús, pero todo te lo ponemos en tus manos para que tú nos puedas, Señor, dirigir en este santo servicio y bendecirnos en cada momento, Señor. Amén y amén, Señor. Pues bien, hermanos, pues continuamos con un himno que es el número 167. No sé si está en el himnario azul. No es el otro que estás pensando.
que el Señor les bendiga. Pues vamos a continuar con las ofrendas y los diezmos que el Señor nos ha proveído en esta linda y hermosa semana que hemos tenido. Y pues dándole gracias a Dios por todo, ¿verdad? Por la vida también que nos permite dar un nuevo amanecer cada día, amén. Y pues ahorita invito a mi papá para que nos puede venir a ayudar a recoger la ofrenda, amén. Vamos a orar por las ofrendas y se lo dejo a la hermana Elena para que ore por nuestras ofrendas, amén. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora de la mañana, una vez más, Señor, venimos delante de su divina presencia para pedirle, Señor, especialmente, Señor, por la ofrenda que se va a recoger en esta hora. Señor, bendiga a cada uno por nombre de mis hermanos, que cada uno dé como usted lo proponga en su corazón, Señor, que sus bendiciones nunca hagan falta, Padre, en sus hogares. Y por los que no lo van a poder hacer, Señor, también bendiga a los Espíritus Santos para que en otra ocasión puedan ofrendar, Padre, por aquellos que no tienen un trabajo. Provéele, Señor, para que puedan, Señor, ofrendar, Señor, para su obra. Bendiga, Señor, la ofrenda, santifícala, Señor, ya que viene, Señor, a sufragar gastos en su obra, Padre. Bendiga a todos y cada uno por nombre de mis hermanos, Señor. Multiplícalo, Señor, lo que ellos vayan a dar el día de hoy. Y siga, Señor, bendiciendo este servicio. En el bendito nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues hoy le damos tiempo al hermano pastor para que él nos pueda dirigir en la palabra del Señor, amén. Amén. El tiempo es para él. Amén. Pues hermanos, esta noche no vamos a tener servicio, hermanos. Yo ando muy mal de mi garganta y pues casi no he dormido estas últimas 2 noches ¿verdad? Por eso de que molesta mucho la garganta y le causa a uno esa tos. Pero mucha gente anda así, hermanos, y nomás hay que orar unos por otros, y les ruego que estén orando por mí para que pronto se me aclare esto y pueda sentirme mejor. ¿Okay? Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos. En el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículos 14 al 17. Pongámonos de pie, hermanos, para reverenciar la palabra del Señor. Dice así la Escritura, hermanos, del 14 al 17 de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, 14 al 17, y dice la Escritura de la siguiente manera: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne
en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more y en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, que sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre Celestial, Señor, te ruego que tú nos des la fortaleza que necesitamos. Te ruego, Padre Santo, que aclares tú mi garganta para que pueda hablar mejor. Y te ruego, bendito Dios, una bendición sobre todos aquellos hermanos que están pasando también por algo mismo o algo de enfermedad. Padre Santo, te ruego que tú los sanes, que tú los guardes, Señor, y toca sus vidas, toca sus cuerpos, bendito Dios, y danos la salud que necesitamos. Oh, bendito Señor, sigue dirigiendo tú este servicio en el nombre bendito de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, Dios les bendiga. Nada más quiero decir antes de comenzar con el mensaje que tenemos esta mañana, que estoy muy orgulloso de la hermana Elena y el hermano Carlos, porque ellos están aprendiendo, ¿verdad? No creo que lo han hecho ya de muchos años ni nada de eso, ¿verdad? Pero me han ayudado ya varias veces a dirigir el servicio y les agradezco bastante, y yo sé que lo hacen para Dios, ¿verdad? Para la honra y gloria del Señor, y gracias les damos en esta mañana. En esta mañana, hermanos, vamos a tratar sobre el tema todos conocemos lo que quiere decir gracia. ¿Qué es la gracia? Todos decimos, muchas gentes cuando se les dice o se les pregunta algo, que cómo están o esto o lo otro, ¿verdad? Entonces la gente a veces contesta, por la gracia de Dios estamos bien, por la gracia de Dios, ¿verdad? Y hermanos, quizá no es una definición directa al saber o al usar esa palabra de esa manera. Y en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes 3 puntos acerca de la gracia de Dios. En primer lugar, hermanos, vamos a considerar las definiciones de la palabra gracia, y también no tan solo la definición, pero lo que la Biblia define como la gracia de Dios. Y vamos a tratar algunos versículos donde nos habla acerca de eso. Luego también vamos a tratar en esta mañana los contrastes. Los contrastes de la gracia de Dios y qué es gracia y qué no es gracia. Luego al final vamos a tratar sobre la gracia de Dios en la Trinidad, la gracia de Dios en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Primeramente, hermanos, la definición, ¿qué es gracia? Si ustedes van a un diccionario como Webster Dictionary, el diccionario Webster, y preguntan qué es gracia, entonces casi la definición que siempre se da es un favor inmerecido, un favor inmerecido. Vamos a ver lo que dice el libro de Tito. Ya leímos algunos versículos de esos, ¿verdad? Vamos a buscar en Tito capítulo 3, versículo 4. Tito 3, 4. ¿Quién nos puede leer lo que dice la Biblia allí, hermanos? ¿Quién puede leernos eso? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres.
La gracia de Dios, hermanos, la gracia de Dios tiene que ver con la actitud de Dios. Dios tiene una actitud, hermanos, que usa la gracia de Dios. La gracia de Dios viene de Él. Es una actitud hacia nosotros. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Muchas veces algunas personas piensan que deben de tenerle miedo a Dios. Porque a veces piensan, uy, te va a castigar Dios, ¿verdad? Y a veces a los niños a veces se les dice, no andes haciendo eso porque te va a castigar Dios, ¿verdad? Pero, hermanos, Dios no es así. El carácter de Dios es gracia. Eso es su carácter principal, la gracia. Aunque Dios es justiciero y Dios hace justicia y Dios cumple su palabra, si Él dice, por esto que haces, hay esta consecuencia, ¿no? Si haces esto, entonces habrá esto. Pero sobre todo, el Señor muestra su gracia, que es parte de su carácter, es una actitud. No es un Dios, hermanos, que carga un garrote bien grande y bien largo, alcanzar al hermano Carlos de donde él está y darle en la cabeza, ¿verdad? O a la hermana Elena, o a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Dios no es ese clase de Dios, ¿verdad? Dios es un Dios de amor. Amén. Dios es un Dios de gracia. Y hermanos, la gracia de Dios entonces se manifiesta en lo que Dios ha hecho para nosotros. Y cómo Dios, desde el principio que Él nos crió con ese amor eterno que solo Dios tiene. Veamos lo que dice Tito otra vez, en el capítulo 2 de Tito. Capítulo 2 de Tito. Okay. ¿Quién nos puede leer 2:11? 2:11 de Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. En el texto que casi todos conocemos, hermanos, de Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera que Amó Dios al mundo. amó Dios al mundo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí nos demuestra el amor que Dios tiene al mundo. Cuando habla del mundo, ¿a qué se refiere? Se refiere a todo el hombre, todos los hombres, toda la raza humana, ¿no? Naturalmente la naturaleza y todo eso también, pero específicamente se refiere a los hombres, hombres y mujeres, ¿verdad? Cuando decimos el hombre, se refiere a la raza humana. Y entonces, por eso dice allí la Escritura, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, gracia, hermanos, es la esencia de nuestro Dios. Y es una actitud de Dios, es un carácter de Dios. Ese es un atributo de Dios. Y esa gracia, hermanos, Dios ¿cómo le digo? La hace, la practica, podemos decir, con los hombres, ¿no? Él muestra su gracia para nosotros. Pero ¿saben qué, hermanos? Esa gracia, por lo que Dios ha hecho con nosotros, es una gracia impartida. Quiere decir que nos ha dado su gracia y entonces la hemos asimilado en nuestras vidas, en nuestros corazones, para también nosotros tener gracia los unos con los otros. No es nomás de que Dios practique eso con nosotros, pero la gracia que ha nacido en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque Dios nos amó primero, entonces nosotros podemos también practicar
la gracia, la misma gracia de Dios, y debemos de serlo, porque si somos los hijos de Dios, entonces nosotros podemos ser como Dios, en el sentido de ese carácter bueno y justo y sano, que podemos perdonar, que podemos también impartir. ¿Cuántas personas han conocido ustedes que han perdonado a ciertas personas que les han hecho un gran daño, gran mal? No hace mucho, en las noticias, en la televisión, estuvimos viendo un caso muy triste de una niña que fue abusada y la mató ese hombre. Y estuvimos viendo el proceso cuando lo prendieron al hombre, lo encarcelaron, ¿verdad? Comprobaron que pues él había hecho tal cosa, aún él mismo lo admitió, todo eso. Pero entre todas esas cosas que vimos en la televisión, me llamó mucho la atención, ¿saben de qué? Lo que dijo la mamá de la niña. Y yo sé que es difícil, pero imagínense ustedes, ella pudo decir, pues yo lo perdono. ¡Wow! Y digo yo, ¡wow! Cuando un hombre ha hecho tal grave acto, y poder nosotros decir, yo perdono, Dios lo perdone también, pero yo lo perdono. No sabía lo que estaba haciendo quizá, o X, no es que vayamos a justificar el hecho, el acto, pero en nosotros debe haber esa clase de perdón como hay en Dios. Por gracia sois salvos. No lo merecemos, pero Él nos perdona. Nosotros no lo merecemos. ¿Por qué? Por nuestros actos. Ese hombre no merecía que la mamá aún pronunciara esas palabras, que lo perdona. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? Si algo sucedería dentro de su familia y algo similar como eso, ¿podrían ustedes pronunciar esas palabras? Yo lo perdono. Eso sería muy difícil para cualquiera de nosotros, aún para mí. Yo lo admito, sería muy difícil decir, sí lo perdono. Pero si Dios lo hizo con nosotros y lo hace con todo el mundo, en todo el mundo, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué clase de pecados habrá que podamos decir nosotros son de la categoría más horrible que puede haber? Y hay unos pecados o unos actos que ciertas personas llegan a hacer, que diríamos nosotros, wow, no tiene ni el perdón de Dios, decimos, ¿verdad? Pero sí lo tiene, porque Dios es así, y Dios puede perdonar aún el peor pecador. En la Biblia tenemos a una persona que llegó a decir, yo soy el peor de los pecadores y Cristo me ha perdonado. Y era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había cometido cuantas cosas por su celo de su religión, no de Dios, pero de la religión. Y entonces había hecho cuantas cosas, pero Dios lo perdonó. Cuando se encontró con él y le llamó para una obra especial. Y entonces Pablo lo único que pudo decir es,
el Señor le dio aquella misión de predicar su palabra, de hablarles a las gentes y especialmente a los gentiles, porque eso es Dios. Y cuando Dios ha impartido su gracia con nosotros, también nosotros debemos también hacer lo mismo. Veamos lo que dice Colosenses 3:16, o ya lo leímos. Colosenses 3:16. Vamos a leerlo una vez más. Colosenses 3:16. ¿Quién nos puede leer, por favor, lo que dice ahí? Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, contando con gracia en vuestros corazones, el Señor, con salmo e himnos, cánticos espirituales. Amén. Sí, gracias, hermano. Hermanos, también nosotros debemos de ser personas con gracia. Dice que con gracia debiéramos de cantar salmos y todo, pero lo que dice allí, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Nos vamos a enseñar unos a otros, nos vamos a exhortar unos a otros, nos vamos a amar los unos a los otros. La Escritura nos enseña, dice, y vamos así entonces a alabar y glorificar el nombre de Dios, porque estamos entonces usando la misma gracia que Dios usó con nosotros. Allí mismo en Colosenses, capítulo 4, versículo 6. 4:6. Y dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esa gracia, esa actitud de amor, esa actitud de perdón que debe haber en todo cristiano, porque así lo hizo Dios con nosotros. Y si Él nos ha amado y Él ha hecho eso con nosotros, también nosotros debemos hacerlo con otros. Hay contraste en lo que es gracia y lo que algunas personas quisieran hacer que no es gracia. Por ejemplo, es la ley de Dios, ¿verdad? Los reglamentos, los mandamientos, todas esas cosas que debemos hacer, ¿verdad? Que Dios nos dice esto y esto y esto es lo que deben hacer. No robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no esto, no lo otro. Todas esas cosas es la ley de Dios. Pero mucha gente piensa que cumpliendo la ley de Dios va a conseguir el amor de Dios, la salvación de Dios. Pero no, porque la gracia de Dios es la que ha operado desde que el Señor envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que nosotros seamos salvos por Él. Esa es gracia. Ahora, ya la ley quedó atrás. Aunque cumplimos, ¿verdad? Y nos guiamos por esa ley, pero no para ser salvos, no para tener la salvación y la eternidad con Dios, porque la salvación y la eternidad la tenemos por su gracia. ¿Qué podríamos hacer? El pueblo de Dios trató de cumplir la ley. El pueblo de Dios trató de cumplir la ley. Y en la ley de Dios, en la ley de Moisés, como se dice, el pueblo cometía sus pecados y llevaban aquel borreguito y lo ofrecían en sacrificio, o aquel becerrito y lo ofrecían allí, o aquellos animalitos y los ofrecían allí en sacrificio para obtener el perdón. Pero ¿saben qué? Sucedía lo mismo como sucede en una iglesia, donde la gente va y le pide perdón al padrecito, al sacerdote, y dice: Padrecito, perdóneme,
he hecho esto y esto y esto y esto otro. La Escritura no enseña que debemos hacer eso, pero la gente practica eso, ¿verdad? Pues sucedía lo mismo con el pueblo de Dios. Venían al templo y traían un sacrificio. Es lo mismo que hace la Iglesia Católica cuando viene la gente a pedirle perdón al Padre y el Padre les da una penitencia o algo, ¿verdad? Que les dice, ok, tienes que hacer esto y esto y esto. Esa es ley. Pero la Escritura nos enseña que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y vamos a ver unos textos que tenemos. En Juan 1:17. ¿Quién nos puede leer lo que dice Juan 1:17? Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Sí, Dios le dio la ley a Moisés para que la diera al pueblo, ¿verdad? Y ahora es la gracia de Dios que es la que ahora reina en todos nosotros, porque hemos sido salvos por gracia, como dice la Escritura. ¿Alguien léanos Romanos 6:14? Romanos 6:14. ¿Quién nos puede leer lo que dice allí la Biblia? Romanos 6:14. ¿Alguien lo tiene? Porque el pecado no es enseñorear de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. El pecado no se enseñorea de nosotros porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia de Dios. Amén. Y es la gracia de Dios la que nos ha salvado. Amén. Podemos hacer un contraste de la gracia y las obras. Mucha gente piensa, bueno, yo he sido bueno. Muchas veces yo me encuentro con personas que me dicen, pues yo no le hago mal a nadie. A mí me gusta ser justo y yo hago lo bueno y yo le doy a la gente pobre. Siempre yo les doy algo a los pobres. Y siempre esto y siempre el otro. ¿No? Esas son obras. ¿No? Pero la Escritura nos enseña que no somos salvos por obras. Veamos lo que dice la Escritura allí en, me parece que es Gálatas. Vamos a ver. Es Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. ¿Qué dice ahí la Biblia? Y nos hace un contraste entre obras y la gracia de Dios. ¿Alguien nos puede leer esos versículos? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ven ustedes una persona que dice, oh, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo hago esto, yo... ¿Saben qué, hermanos? Es como el fariseo que estaba orando en el templo con Dios y le estaba diciendo a Dios, ay, Señor, yo te doy gracias, porque yo no soy como este hombre que está aquí a un lado mío. Yo no soy como él es un pecador, yo soy bueno, yo doy diezmos, yo voy al templo, yo oro, yo doy a los pobres, yo doy... hizo una lista larga de las cosas que él pensaba. Pero ¿saben qué? Es lo que dice la Biblia allí. Dice, no por obras, ¿para que qué? Para que nadie se gloríe. ¿Y qué estaba haciendo ese hombre? Gloriándose. Y el mismo que dice acá en nuestros tiempos, si la persona dice, pues yo no le hago mal a nadie, yo sé que yo ya tengo la gloria ganada, porque soy bueno. No,
No, porque no es por obras, es por la gracia de Dios. Porque dice la Escritura que las obras buenas que nosotros podamos hacer delante de Dios son como trapos de inmundicia, son como trapos sucios, las obras. ¿Qué es lo que nos salva? ¿Qué es lo que nos puede salvar? Es la gracia de Dios, es el favor de Dios que nosotros no lo merecemos. Pero esa gracia de Dios, hermanos, ha sido impartida para nosotros. Dios cumpliendo la ley. ¿De quién era la ley? Era de Dios. Dios la dio. Él es el juez justo. Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Y Él puso la ley. Entonces estamos diciendo que no somos salvos por la ley. No somos salvos ni ¿cómo se dice? No estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia de Dios, ¿verdad? Pero ¿saben qué, hermanos? Dios mismo cumplió su propia ley. Dios cumplió su propia ley. ¿Saben cómo? En que Él proveyó el sacrificio perfecto para cubrir tu pecado y el mío. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, estamos como si fuéramos como estuviéramos llevando el sacrificio perfecto y poniéndolo en el altar de Dios y diciéndole a Dios: he traído este sacrificio para el perdón de mis pecados. Y cuando Dios ve ese sacrificio, ¿cuál sacrificio está viendo? El de su propio Hijo, que es perfecto y cumplió la ley al pie de la letra en todo. Y ese es el sacrificio que nosotros hemos ofrecido a Dios por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué Dios nos envió a ese sacrificio? Por gracia, por amor. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él nos ama, aún nuestros pecados, aún siendo pecadores, Él nos ama. Y dice la Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el carácter de Dios. Es todo amor. Es justiciero, sí, y cumple la ley. Y Él ha cumplido la ley. Su misma ley la está cumpliendo Dios en Cristo Jesús, su Hijo amado, porque Él lo envió para que fuera nuestro sacrificio por nuestros pecados. Son las obras, no son las que nos salvan. Es Dios que tuvo compasión de nosotros y que envió a su Hijo Jesucristo. Él mismo sabía que no había ningún otro sacrificio que podría cubrir la multitud de pecados que tenían que cubrir para nosotros. Vean ustedes lo que dice Romanos 11:6. Romanos 11:6. ¿Alguien nos puede leer, por favor? Romanos 11:6. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, y de otra manera la obra ya no es obra. Esas son palabras del apóstol Pablo, y bien claro que nos dice: una de dos, ¿es gracia o es obras? Pero las obras salen sobrando, porque las obras no nos pueden salvar.
pero la gracia de Dios es la que nos ayuda, ¿verdad? Para hacer lo que Dios quiere que seamos. Amén. Ok. Y por último, la gracia de Dios tiene origen en las tres personas de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vean lo que dice, por favor, Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. ¿Quién nos puede leer lo que dice la Escritura? Primera de Pedro 5:10. ¿Alguien lo tiene? No sé, de Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiese un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfecciona, confirma, corrobore y establezca. Amén. Él, por medio de su gracia, tenemos nosotros la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice que después de que hayamos, después que hayáis padecido un poco de tiempo, vendrán aflicciones, vendrán cuantas cosas, especialmente cuando el pecado está, podemos decir, el pecado está latigando al hombre, al humano, con el pecado, porque el pecado solo produce maldición, solo produce aflicción. Pero ahora cuando nos hemos entregado a Cristo Jesús, ya se acabó ese conflicto y ahora Dios está perfeccionándonos a cada uno de nosotros, nos está afirmando y nos está dando fortaleza y establecidad. Seremos estables, estaremos con los pies firmes en la roca de la eternidad que es Cristo Jesús. Amén. Entonces la gracia está en Dios, está en el Padre Celestial. Vean Pedro, Primera de Pedro, ya lo leímos, ¿verdad? El Dios de toda gracia. Vean por favor Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. ¿Qué nos dice la Biblia allí? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Amén. Entonces allí nos habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios, Dios Padre, ¿verdad? Pero también la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, Él también, ¿verdad? En Hebreos 10:29, Hebreos 10:29, ¿quién nos puede leer lo que dice allí? Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Espíritu de gracia. Hermanos, aquellos que niegan a Jesús, aquellos que niegan a Jesús están negando la misma gracia de Dios. Y dice que estás dándole afrentas al mismo Espíritu de gracia y Espíritu de Dios, que de donde viene la gracia, esa actitud de perdón, esa actitud de amor. Ahí vemos, hermanos, la gracia está en Dios Padre, está en Dios Hijo y está en el Espíritu Santo. Toda la deidad
tiene esa misma gracia, tiene esa misma esencia de amor y de perdón. Y deberíamos siempre nosotros estar felices y contentos, porque no es porque nosotros seamos buenos. Yo creo nunca seremos. Naturalmente Dios nos pide que trabajemos y que luchemos, ¿verdad?, para mejorar nuestras vidas y dejar el pecado, dejar la maldad, ¿verdad? Y Dios nos va ayudando para ir perfeccionándonos. Es un proceso de toda la vida de perfeccionarnos, pero nosotros debemos de ceder al Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo nos guíe, no ser, ¿cómo se dice?, no ser renegados con el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces usted piensa, algo me dice que no debo hacer esto? ¿Y qué es el que le dice eso? Es el Espíritu de Dios. Amén. Obra por medio de nuestras conciencias, por medio de nuestra mente, por medio de nuestros sentimientos, por medio de nuestro corazón. Pero ¿saben qué? ¿Cuántas veces si usted oye esa vocecita que le dice, no hagas esto? ¿Cuántas veces le obedece? A veces lo despedimos y dice, lo voy a hacer, no me pasa nada. ¿No es cierto? Sí. Y ven ustedes, hermanos, nosotros tenemos la ayuda para mejorar nuestras vidas, porque es el Espíritu de Dios, esa gracia, ese amor, esa actitud de amor y de perdón que Él tiene para nosotros, y siempre nos está tratando de corregir, siempre nos está tratando de dirigir en la vida correcta como debemos vivir. No nomás para que hagas el bien, no, porque te va formando tu carácter, porque te va formando tu manera de ser, y eso se llama la santificación. Hermanos, vamos haciéndonos más y más santos, ¿verdad? Como Dios es santo, debemos de procurar nosotros ser perfectos, dijo Cristo Jesús. Entonces, cada vez que usted lucha y vence, se está fortaleciendo en la gracia de Dios. Pongámonos de pie y seremos despedidos. Padre Celestial, oh bendito Dios, gracias te damos por tu gracia, esa actitud tuya, Señor, de que nos amas, de que nos perdonas, de que siempre quieres el bien para nosotros. Y gracias, Señor, porque todo comenzó, Señor, allá en tu corazón, esa gracia divina tuya, ese atributo tuyo, Señor, de bondad, Padre Santo, para con nosotros. Y gracias porque un día tú enviaste a tu Hijo amado, murió en una cruz, un sacrificio supremo, Padre, para nosotros, para todo el mundo, y aquellos que te reciben, aquellos que te aceptan y creen en tu Hijo amado Jesús. Oh Dios Santo, gracias, ayúdanos a crecer en esa gracia para hacer lo que tú haces y lo que tú has hecho con nosotros, poderlo hacer también nosotros unos con otros. Gracias, Dios. Ahora, Señor, te ruego que tú nos lleves en paz a nuestros hogares, danos el descanso que necesitamos y danos el alivio también, Señor, de nuestros cuerpos, en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense unos a otros al salir.